Damas y caballeros, saludos. Permítame presentarme. Mi nombre es Ricardo Priera Alarcón y esta es una presentación que estoy realizando para una de las tareas del doctorado en educación. En esta ocasión, este tema se titula Figuras de la Pedagogía, el cual, como indica la tarea, es explicar la historia y las aportaciones que dieron grandes ilustradores, pensadores, para formar lo que son los fundamentos de las teorías de la educación y por consiguiente la ciencia de la educación o la pedagogía como la conocemos en la actualidad. ¿Está bien? Comencemos. Tenemos como uno de los primeros grandes autores de las teorías de la educación y uno de los grandes pensadores de la sociedad contemporánea el caso de Jean-Jacques Rousseau, también conocido como Juan Jacobo Rousseau en el habla hispana. Fuera de los aspectos pedagógicos, cabe destacar que Rousseau, en base a sus obras y sus publicaciones en las cuales promovían los derechos del ciudadano y el libre pensamiento, trajo por consiguiente pues varias revoluciones y movimientos sociales, políticos y pues también históricos, obvio, en varias naciones y grupos sociales durante el siglo XVIII. Directamente su obra, junto con las de Voltaire y Montesquieu, dieron por consiguiente el preludio a lo que fue conocido como la Revolución Francesa, y de ahí surgió lo que fueron en América eventos como la independencia de los Estados Unidos y también el caso de la independencia de México y varios movimientos sociales ocurridos en América Latina y en América del Sur. Entre las obras que se le destaca está lo que es la obra de Émile, el cual, como dice en pantalla, parte de sus fundamentos o sus corrientes de pensamiento están basados en una ideología conocida como el naturalismo. Naturalismo se quiere referir a que se apoya principalmente de las ciencias naturales para tener una mejor comprensión del hombre. Ya posteriormente el naturalismo llegó a tener otras vertientes y pues se le conoce en la academia principalmente por ser las bases para crear la forma de trabajo conocida como el método científico cuantitativo, es decir, ellos se basan principalmente en la forma de visualizar los problemas sociales, pero a través de la cuantificación, es decir, a través de la realización de investigación de tipo cuantitativo. Otro aspecto importante de Rousseau en sus aportaciones es que fomenta la educación a través de las habilidades y las capacidades que hay de cada etapa, desde la niñez hasta la adultez. Una cosa que cabe destacar de las lecturas que he realizado durante esos estudios de la pedagogía es que muchas de las bases teóricas de la educación, eh, muchos dirán que puede ser obvio, datan principalmente de la época de la antigua Grecia. Y en ese aspecto Rousseau llegó a retomar muchas de las prácticas que se llegó a hacer dentro de la cultura griega, pero que las aterrizó en un contexto contemporáneo, desde una perspectiva moderna. Obviamente sus aportaciones de la educación pues están relacionados principalmente a que bajo la creencia de que todos los individuos deben de ser educados bajo los preceptos de igualdad y fraternidad, que fue algo que se llegó a difundir mucho durante la Francia de esa época. También dice Rousseau que la formación debe de ser para el desarrollo y el bienestar de cada uno de los demás. Es decir, la educación debe irse principalmente para el crecimiento de uno como persona, como individuo, pero a su vez este crecimiento debe de reflejarse en aportar mejoras al desarrollo social o a la interacción con otras personas. Y también otro aspecto que debemos destacar aquí de la obra de Rousseau es que la educación debe estar basada en aceptar el error. Eh, Insisto, son muchas y esta es información para muchos que han tenido la oportunidad de estar dentro de la academia, ya sea como alumnado o como docente. Sabemos bien que la práctica se basa principalmente en la prueba y error. Y pues efectivamente
un aspecto que Rousseau cita en su obra es que una persona no puede llegar a desarrollar nuevo conocimiento, no puede evolucionar, no puede madurar si no comete errores en su vida y acepta el aprendizaje adquirido de esos errores. Insisto, puede ser algo muy obvio en ese sentido actualmente, pero en los tiempos en los que Rousseau llegó a proponer estas ideas, pues era un aspecto pues más revolucionario, ya que la gente consideraba que era mejor hacer las cosas bien a la primera y en caso de no hacerlas bien, debía uno de dejar de hacer esas labores y continuar haciendo otras cosas. Aquí lo que Rousseau nos aporta en base a su pensamiento naturalista, a su pensamiento revolucionario, es que el aprendizaje no puede existir si no se puede darse la oportunidad de equivocarse y de aprender de los errores adquiridos durante las prácticas. Y esto se aplica tanto en el ámbito pedagógico ya como en el ámbito profesional. Otro autor destacado en el ámbito de la pedagogía es el caso de Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi, pedagogo suizo, fue reformador de la pedagogía tradicional y dirigió su labor hacia la educación popular. Se destaca que en 1975 abrió en la ciudad de Neuhof una escuela para niños pobres inspiradas en el modelo propuesto por Rousseau en su obra Émile, el cual había publicado una década anterior. Ese proyecto fracasó, así como también otro similar que se llevó a cabo en la ciudad de Stans. Fue en el año de 1797 cuando publicó Pestalozzi Mi investigación sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano, su obra de mayor repercusión. Reemprendió sus prácticas pedagógicas en un castillo cedido por el gobierno en Berna, experiencia que reflejó en su obra Cómo Gertrude enseña a sus hijos, publicado en 1801. De los aspectos destacados de la obra de Pestalozzi él menciona que la educación debía de separarse en sus partes más elementales para así tener una mejor comprensión de la misma. Aquí podemos decir que para poder desarrollar un tema tenemos que verlo desde los puntos básicos, ir separando los elementos de alguna temática para así poderlos analizar de una forma más consciente, con un mejor análisis y posteriormente una crítica hacia ese ámbito. Dice que cada aspecto de la vida de un niño contribuía a la formación de la personalidad, del carácter y la razón. En otras palabras, podemos decir que con Pestalozzi se descubre que la educación del niño no solamente se basa en aquello que aprende en el aula, sino también de las experiencias que trae consiguiente de su hogar, en su relación con sus amigos y obviamente también los elementos históricos y sociales que pueden suceder en el tiempo en el que el infante se está desarrollando. Y en ese aspecto, el docente, el maestro, debe estar consciente de todos esos factores en el momento en el que está dando una lección sobre alguna temática en específico. Su filosofía pedagógica se basaba en un concepto de 4 esferas, es decir, 4 elementos que eran influyentes dentro de la formación de los niños y de la educación. Por un factor determinante en la educación es el hogar y la familia del individuo. Por otro caso es la autodeterminación vocacional e individual. Otro aspecto importante es el Estado-nación, que en este caso también podría relacionarse con la política. Y el último, el sentido interior, el cual pues ya es un elemento más que otra cosa metafísico, ya que habla principalmente sobre la fe y la motivación, y también por así decirlo la virtud, que es algo que los griegos llegaron a manejar en su entonces como un elemento fundamental para la buena educación de las personas, del ciudadano. Ahora tenemos a continuación al autor de nombre Johann Friedrich Herbart. Él es filósofo y pedagogo alemán. Estudió en Suiza los métodos de Pestalozzi y fue profesor de las universidades de Gotinga y Königsberg, en la que sucedió a Immanuel Kant.
otro gran filósofo. Es autor del libro Pedagogía General, publicado en 1806, y La Psicología como Ciencia, lanzado entre 1824 y 1825, y su obra también Metafísica General, lanzada entre 1828 y 1829. Tras cursar sus estudios en el Instituto de Oldenburg, Johann Friedrich Herbart ingresó en 1794 en la Universidad de Jena, donde tuvo por profesores al kantiano Reinhold, a Schiller y a Fichte. Este último influyó en sus ideas de modo singular en su primer momento, pero pronto se alejó de su filosofía. Su vocación pedagógica fue temprana. Entre 1797 y 1800 fue preceptor de los von Steiger en Berna. De la agudeza de sus observaciones pedagógicas se conservan como interesantes documentos los informes bimestrales de Herbart redactada para el padre de sus tres discípulos, desiguales en edad y temperamento. Eh, un aspecto importante, ya para resumir los puntos de Herbart, es que se le conoce como el fundador de la pedagogía ya como una disciplina académica. Entonces podemos mencionar que Herbart fue el que se le reconoce por dar el título a la pedagogía como la ciencia de la educación. Él enfatizaba principalmente la conexión entre el desarrollo individual y la consiguiente contribución social. Para Herbart las habilidades no eran innatas, pero podían ser inculcadas, siendo la educación el marco para el desarrollo moral e intelectual del individuo. Él se apoyaba principalmente de la literatura y la historia como herramientas de enseñanza. Este tipo de dinámicas podemos también retomarlas principalmente volviendo al caso de los griegos, que es una lectura que hice reciente, como en el caso de los sofistas, ya que ellos trataban de enseñarle a sus pupilos, este grupo de pensadores, este grupo de filósofos, a través de la narración, a través del relato, a través de historias de moralidad, lo cual hasta cierto punto, bajo el contexto histórico en la que vivía Herbart, era algo que todavía se practicaba, ya que los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm también fueron elementos que contribuyeron mucho a la sociedad para poder dar mensajes de moralidad de cómo uno debería de actuar ante la sociedad. Y a veces también se hacía dentro de estos relatos críticas en materia de política y de eventos históricos. Regresándome un poquito atrás, sobre todo porque estamos hablando de estos autores que vivieron en un lapso de tiempo corrido, como es el caso de Rousseau, de Pestalozzi y de Herbart, es que eh, ellos primordialmente se apoyaban de las bases filosóficas para poder criticar la naturaleza del hombre y por consiguiente tratar de encaminar hacia una nueva forma de pensamiento. Una nueva forma, entre comillas, ya que muchas de estas formas de pensar venían directamente de los pensadores griegos que vivieron miles de años atrás. Eh, yo creo que también aquí podemos retomar, y este es también otro punto, de que dentro de sus aportaciones pedagógicas no podían desvincularse directamente con elementos de crítica política, ya que, como mencionaba Pestalozzi anteriormente, no era, no se podía enseñar si no se puede hacer una enseñanza efectiva si descartáramos lo que llega a suceder en la historia y en la política en el momento en el que se está dando la cátedra, en el caso en que se está dando la clase. No se pueden separarse la política con la educación. Eso es un pensamiento que Rousseau, Pestalozzi y Herbart llegaron a tratar principalmente sus obras. Y yo creo que ya fue en el caso de Herbart cuando ya se cerró este ámbito y se dio por como un hecho fundamentado de que no se puede enseñar si no se llegan a tomar elementos interdisciplinarios, diferentes corrientes de pensamiento, diferentes ideologías, para tener una visión general de la educación, de la enseñanza, y así poder generar
ciudadanos, personajes que tuvieran una visión más compleja de la realidad y que por consiguiente se convirtieran en reformadores sociales. Ahora es el turno de otro ya investigador de la pedagogía más contemporáneo, más reciente, como en el caso de John Dewey. John Dewey fue un filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. Nació en la ciudadela de Nueva Inglaterra en el seno de una familia de colonizadores de origen humilde, el mismo año en el que apareció sobre el origen de las especies la obra de Charles Darwin. El, el yanquismo y el darwinismo fueron dos puntos iniciales en una actividad filosófica que, empezada en una época hoy arcaica, habría de terminar en 1952, y de una filosofía cuyas repercusiones mundiales se dejan sentir aún en nuestros días. Eh, en el caso de Dewey podemos destacar que es un autor que ya tiene una formación mejor elaborada, ya que tiene formas de pensamiento venidas de tres disciplinas: la filosofía, la psicología y de la pedagogía, que ya habían formado pues los ilustradores citados en diapositivas anteriores. Podemos mencionar que de las obras destacadas de John Dewey está lo que es Mi credo pedagógico, publicado en 1897, La escuela y sociedad de 1900, El niño y el currículum de 1902, Democracia y educación del 1916 y Experiencia y educación, publicado en 1938. Podemos ver que para Dewey la educación y el aprendizaje son procesos sociales e interactivos. Por tanto, la escuela es una institución social a través del cual la reforma social puede y debe de llevarse a cabo. Es decir, aquí él en sus obras nos menciona, Dewey, que efectivamente el colegio es el centro en el cual los individuos empiezan a desarrollar sus habilidades sociales. Y es aquí en donde no solamente se le enseña a los alumnos qué es lo que necesitan aprender en la materia técnica, en la materia artesanal, sino que también les enseñan a cómo deben de comportarse en relación con otras personas de su misma clase, o también puede ser de distintas clases y de diferentes formas de pensamiento. Él criticaba el sistema pedagógico de su tiempo, diciendo que el mayor problema pues es la inactividad del estudiante. Eh, este punto en particular podríamos decir que es una problemática que hasta la fecha se sigue manejando. Es decir, la educación en muchos ámbitos, en muchas instituciones, tiende a ser muy pasiva, ya que es principalmente el docente el que se encarga de elaborar la información y de vaciar en los estudiantes el conocimiento para que ellos aprendan, pero sin generar un estímulo, sin generar un sentido de respuesta. John Dewey, él estaba en contra de esa forma de actuar y él consideraba que la educación debía de ser más que otra cosa dinámica y lo menos pasivo posible. Él en sus obras diseñó un perfil de un docente, el cual debía exigir tener una vocación para enseñar y tener atención a sus alumnos. Volviendo a retomar lecturas de obras anteriores, podemos decir que antes de Dewey, el maestro, es decir, el profesor o el profesional de la educación, no era más que nada pues una persona que tuviera un conocimiento empírico sobre la técnica, de una técnica en particular, y se le daba la tarea de enseñarle esa técnica a los estudiantes, pero sin tener un fundamento dedicado a cómo enseñarle a cada uno en base a sus habilidades. Y técnicamente podría decirse que antes de Dewey, o bueno, no necesariamente antes de John Dewey, sino en muchos aspectos dentro de las instituciones educativas, dentro del sector pedagógico, hay personas que llegan a hacer sus profesiones no por la vocación de enseñar, sino lo hacen más por una necesidad.
y en ese aspecto, pues Dewey lo critica, ya que una persona que actúa con necesidad de enseñar no es lo mismo, no actúa de la misma forma que aquella persona que tiene el deseo y la pasión de querer enseñar el conocimiento a su público, a sus alumnos, a su grupo. Y yo creo que en ese aspecto pues se puede reconocer que Dewey con sus publicaciones nos dio a entender que si uno no tiene esa pasión o ese gusto por enseñar, entonces puede estar encaminado a tener o a impartir una educación no tan efectiva ni tan próspera como aquel que sí tiene esa pasión por ejercer la profesión. Ahora pasamos a la vida y obra de Ovid de Crowley. Ovid de Crowley, nacido en Reims-Rennes en 1871, él fue un pedagogo de nacionalidad belga. Era médico, así como María Montessori, otra figura pedagógica que vamos a hablar posteriormente, que al igual que ella comenzó su labor educativa con niños anormales o con capacidades especiales. En 1907 fundó la École L'Hermitage, donde inició sus trabajos con niños de habilidades normales. Eh, Estudió las corrientes de la psicología contemporánea y siguió las directivas de la Escuela de Ginebra. Es importante destacar la estrecha relación que establece entre globalización e interés al analizar las formas de la percepción infantil. El interés de los niños los liga a las necesidades básicas, y ésta las divide en 4 especies. 1. La necesidad de nutrirse. 2. La necesidad de refugio. 3. La necesidad de defenderse y protegerse. Y la necesidad de actuar, de trabajar solo o en grupo, de recrearse y mejorar. Durante su tiempo al crear la escuela de Hermitage, él desarrolla lo que se le conoce ahora como el plan de Crowley. El plan consiste en la enseñanza escolar, la cual es necesaria en los niños para que conozcan sus necesidades biosociales. Es decir, no se puede enseñar, no se le puede dar conocimiento al alumno si este conocimiento no ayuda a cubrir sus necesidades, ya sea tanto biológicas como también aquellas que son de tipo social. Aquí en este aspecto estamos tratando una forma de pensamiento que insiste que cualquier conocimiento que no cubra una necesidad es considerada una información inútil. Entonces, siempre y cuando sea algo para para resolver una problemática social, una problemática biológica, natural, entonces sí puede ser considerado como algo digno para enseñarse en el aula escolar. Su método es de tipo holístico, es decir, él considera que todos los elementos, así muy al estilo de Herbart y de John Dewey, eh, indica que todos los elementos deben ser analizados como parte de una función, es decir, todo debe ser analizado como elemento fundamental para analizar una problemática o en ese caso para resolver alguna problemática en específico. En base a ello, su trabajo se guía en la comprensión y el respeto de la personalidad como una función de sus motivos psicológicos para el desarrollo de la conducta del aprendizaje. Es decir, aquí volvemos otra vez al aspecto de que el conocimiento sin valores también no puede servir, aunque de cierta forma ese tipo de ideas, este tipo de pensamientos nos relaciona directamente hacia lo que es el trabajo de Dewey, si mal no recuerdo, que nos indica que, bueno, del caso de Dewey, pero también nos relaciona un poco a los ilustradores y otra vez a los pensamientos de la antigua Grecia, que nos dicen que el conocimiento y los valores deben de irse de la mano para generar conciencia social y así formar buenos ciudadanos. Eso es algo que principalmente de Crowley cita en su obra. La siguiente autora
de la educación que tenemos a continuación es el caso de María Montessori. María Montessori es médico y educadora y fue fundadora del método de enseñanza que lleva su nombre, el método Montessori. Su trabajo consistió principalmente en la motivación de los niños y de su desarrollo de su propia iniciativa y de sus habilidades naturales. Todo esto a través del juego. La obra de Montessori nos indica de que las personas, a diferencia de lo que se llegaba a ver con Rousseau, de la igualdad de educación, Montessori afirmaba de que las habilidades de cada persona eran diferentes y la manera de cómo percibíamos el conocimiento y cómo lo adquiríamos, eh, pues era totalmente distinto. Entonces, en ese aspecto, podemos decir que con Montessori se dedicó a desarrollar una educación particularizada, es decir, tratar de abordar a cada alumno en base a sus habilidades y en base a sus gustos también, para poderles enseñarles el conocimiento que pueda serles útiles para su crecimiento. Es decir, si una persona tenía una habilidad en una tarea en particular, llámese la música, llámese el teatro, llámese la danza, o las matemáticas, o el español, entonces debía de exponenciar su capacidad, potencializar sus habilidades en esas ramas, pero obviamente bajo un sentido natural, sin, sin una presión de tiempo, sin una estandarización, algo que se hace comúnmente en muchas instituciones educativas. Montessori nos dictaba que cada uno debía de aprender a su propio ritmo. Esto permitía crear en ellos, como dice en pantalla, un ritmo propio y proveía a los educadores una nueva visión del desarrollo infantil, que podríamos decir que es una educación particularizada. El niño o el alumno aprende a través de actividades, tales como es la exploración, la manipulación de objetos, el concepto del orden como una forma práctica y una aportación a un estilo de vida, el uso de la repetición y obviamente la comunicación como un factor fundamental para la enseñanza y la generación de nuevo conocimiento. Podemos decir que en ese aspecto Montessori en su obra pues suena bastante destacable y tengo conciencia de que muchas instituciones en la actualidad pues ya manejan muchas de estas herramientas y técnicas que Montessori propuso a través de su método de enseñanza y que en algunos aspectos, no digo que en todos, se ha llegado a realizar y a desarrollar eh, educados con buenas capacidades de desarrollo social y cognitivo. Ahora tenemos en pantalla a una figura conocida como Edouard Claparède. Claparède, él tuvo su formación como neurólogo y psicólogo infantil. Sin embargo, sus estudios posteriormente los canalizó a la pedagogía, a la educación de los niños. En su obra, Claparède propone que los maestros deben de aprender a observar a sus estudiantes y trabajar en base a dichas observaciones. Él es seguidor de las obras de Juan Jacobo Rousseau y él se apoya en lo que se le conoce como la pedagogía funcional, volviendo a retomar la obra de Crowley y anteriormente al de Rousseau, el cual señala que los factores sociales, económicos y políticos del entorno afectan al desarrollo educativo del infante. Podemos decir que en el caso de Claparède, pues va bajo la misma vertiente de Montessori y de Crowley, que vuelvo a repetir, tiene sus fundamentos en la obra de Rousseau, para poder considerar que la educación debe ser vista no como algo aislado de otras circunstancias, de otros factores, sino que debe ser visto como parte de un todo. Esto es una característica muy destacada dentro de la corriente conocida como el funcionalismo, que se aplica tanto en la sociología, en la filosofía, en la pedagogía y en la comunicación, por mencionar algunas disciplinas. El siguiente en la lista de grandes figuras de la pedagogía está el caso de Adolphe Ferrier, pedagogo suizo que fue uno de los principales propagandísticas y teóricos de la escuela activa,
o también conocido como la educación progresiva, cuyas bases filosóficas y propuestas divulgó en obras tales como Transformemos la Escuela de 1920, La Escuela Activa de 1922, El Progreso Espiritual de 1927 y La Liberación del Hombre de 1942. La corriente de renovación pedagógica de la Escuela Nueva, surgida a fines del siglo XIX y desarrollada a lo largo del siglo XX, proponía la reforma de la escuela tradicional basándose en principios psicopedagógicos, pero la denuncia de las deficiencias y fracasos de la escuela tradicional se acompañaba de la pretensión de reformar la sociedad mediante la educación, propugnando una educación para la vida, la mejora de los aprendizajes y la dignificación del trabajo. En su etapa más sistemática y encaminada a la operativización de las propuestas, destacan las aportaciones de Ferrier, fundador en Ginebra de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas en 1899, desde donde se realizó una fecunda labor de difusión del movimiento. Podemos decir, así como dice en pantalla, su método no se limita a una sola estructura, se apoya en la creencia de aprender y enseñar, el cual debe ser visto como una acción voluntaria, libre de hacer y que fomenta actitudes positivas en los protagonistas. Podríamos decir otra vez que se ve parte de la esencia de Rousseau, en el caso de Ferrier, bajo la visión de una educación naturalista, es decir, una educación que tiene una fundamentación cuantificada, pero que por consiguiente tiene que ser natural, no tiene que ser artificial, que es algo que también se llega a ocurrir comúnmente en las instituciones educativas, por lo menos en América Latina, de forzar al alumno a aprender como una obligación y no enseñarles al estudiante que la educación es un privilegio, es un derecho que ellos adquieren por el hecho de existir, por el hecho de formar parte de una sociedad, de formar parte de un grupo. Que aunque claro que también es una responsabilidad mencionar que la educación, ya que a través de nuestro conocimiento tendremos la tarea de hacer mejoras en nuestro entorno. Volviendo a recitar, él es fundador de la que se le conoce como la Escuela Nueva, el cual promueve el desarrollo intelectual del niño empleando trabajos manuales. Aquí, muy al estilo del caso de Di Crowley y de otros autores, podemos mencionar que él estaba, bueno, más principalmente en el caso de Dewey, ahora que recuerdo, fue en el caso de John Dewey quien mencionaba que él estaba en contra de la educación pasiva. En el caso de Ferrier podemos decir que tiene una similitud con él, citando de que la educación se aprende haciéndolo, o sea, tocándolo, eh, elementos, o sea, objetos tangibles para que el estudiante pueda comprender mejor el porqué de las cosas y resolver pues otros cuestionamientos que son fundamentales para la enseñanza del educando. Aquí en el caso de Ferrier considera que la educación práctica es fundamental e incluso un poquito más importante que la que podríamos denominar como educación teórica. Los siguientes autores que se van a ver en esta presentación se les reconoce como grandes figuras de la pedagogía de lo que antes se le conocía como la Unión Soviética, ahora conocido como gran parte de los países que conforman la Europa Oriental. Uno de los autores que se menciona en estas obras, eh, en las publicaciones tratadas en el doctorado en pedagogía, es el caso de Anton Makarenko. Anton Makarenko, como ya han de suponer, es un educador, o fue un educador soviético, escritor y trabajador social. Él es conocido como fundador de la pedagogía soviética, el cual introdujo los conceptos de la labor colectiva en el sistema educativo, es decir, las corrientes del socialismo, que era el trabajo equitativo y la repartición de los bienes y de la fuerza de trabajo, que era algo característico de esa ideología, de esa corriente del pensamiento, fue Makarenko el que la llegó a proponer dentro del sistema educativo. Es decir, que la educación no era dirigida o no debía de ser canalizada principalmente a un solo educador, sino que toda la ciudadanía, todo el proletariado,
que es esta definición que se usaba mucho en el socialismo, eran los protagonistas, todos éramos protagonistas de la educación, no solamente el docente, sino los padres, el trabajador, el obrero, el conserje, todos estaban involucrados en el sistema educativo y no debían de aislarse de otras formas de pensamiento, lo cual también lo podemos relacionar con el funcionalismo citado en obras anteriores de autores previos. Él creó lo que se le llama un sistema de comunas educativas, en donde se concentraban a los niños para trabajar en equipo y así resolver problemas sociales y actitudinales. Aquí retomó directamente las obras de Dewey, no sé si hizo alguna lectura previa de este autor, pero sí podemos ver que muy inspirado en las obras de Dewey y obviamente del socialismo, eh, Makarenko creó grandes grupos no solamente para enseñar, sino para contribuir inmediatamente a la sociedad en su mejora y en su crecimiento, cosa que pues era obvio en todas las figuras destacables de la época de la Unión Soviética. Además de Makarenko, otra figura conocida dentro de la pedagogía soviética es el caso de Pavel Petrovich Blonsky. De la información que pude recabar de este autor, que es poca, para ser honesto, eh, se sabe que él estudió la carrera de psicología y fue promotor de lo que se le conoció como la psicología objetiva marxista, el cual, pues como dice ahí, está inspirada en las obras de Karl Marx. Y durante la década de 1930, pues su obra y su trabajo fue criticado por hacer pruebas y estudios sobre las capacidades innatas, contraria a la ideología soviética de la igualdad innata de toda la gente. Eh, Podría decirse que aquí yo retomo de lo que pude leer en el caso de Blonsky, cita algo muy similar a lo que María Montessori hizo con su método de enseñanza, indicando de que algunas habilidades no son iguales, no son equitativas en cada una de las personas y que por consiguiente debía de darse una educación personalizada a cada estudiante, a cada alumno, lo cual pues contradecía muchas de las ideologías del socialismo, del comunismo, ya que se decía que todas las personas tenían las mismas capacidades, tenían las mismas igualdades y por ende las mismas responsabilidades para aprender. En este caso, pues Blonsky podría decirse que tenía una visión más abierta de la educación, ya que consideraba que algunas habilidades pues no se podían hacer con ellas, aunque sí se podían enseñarse a través de técnicas particularizadas, cosa que vuelvo a repetir en el caso del marxismo, del comunismo y del socialismo, pues no era algo que se apreciaba bien, ya que indicaba de que con esta forma de pensamiento marcaba la idea de que había personas con mejores capacidades que los demás y que por ende iba a haber individuos superiores a otros. No considero que Blonsky postulara sus ideas de habilidades innatas como una forma de crítica negativa a la sociedad, sino más bien en el sentido de que las personas pues no podían enseñársele de la misma manera, por lo mismo de que había elementos sociales, históricos, que hacían diferencia en cada uno de los protagonistas de un fenómeno social, o en este caso de un fenómeno pedagógico. Y yo creo que en ese aspecto, pues Blonsky pues, fue visionario para la época, aunque por lo mismo, en relación con la forma de pensamiento de su zona geográfica, pues fue muy reducido su, sus contribuciones, no fue tan bien recibido como otros autores contemporáneos, como en el caso de Makarenko. El autor que tenemos ahora en pantalla se le conoce como Celestin Freinet. Él es pedagogo francés, creador de técnicas de investigación pedagógica. De los puntos rescatables de su obra se le atribuye el término de materialismo escolar basado en las obras de Karl Marx, de Engels y de Lenin.
Su aportación pedagógica a la ciencia de la educación es la propuesta de la autogestión, de la solidaridad y de la cooperación entre los alumnados, lo cual hasta cierto punto, pues, como han de suponer, son bases muy características del marxismo, del socialismo, pero ya aplicadas a una visión pues más abierta, más libre, al contrario de sus pensadores soviéticos. Él promueve el método natural de la lectura y la escritura, así como la propuesta de elaboración de materiales de trabajo escolar, tales como la utilización de la revista, las conferencias, la biblioteca, la asamblea y la correspondencia. Podemos decir que con Celestin Freinet se le atribuyó la utilización de herramientas de comunicación, características dentro del ámbito de las organizaciones o organizacional, las llegó a atribuir al ámbito académico. Es decir, que no solamente es limitarnos a la enseñanza verbal del maestro hacia el alumno, sino que también utilizar materiales exclusivamente para la educación, no materiales históricos ni materiales científicos, sino que él consideraba que el pedagogo, el docente, el maestro, profesor, debía de diseñar libros exclusivamente para la enseñanza del conocimiento y utilizar otras herramientas como las ya mencionadas para poder mantener fresco esa información para el buen uso del alumnado y dentro de la comunidad. Aquí podemos ver que ya son herramientas más contemporáneas y que en muchos aspectos las instituciones educativas las siguen utilizando en la actualidad. Ya para concluir, tenemos como otro autor destacado dentro de las figuras de la pedagogía contemporánea el caso de Paulo Freire. Paulo Freire es un educador y filósofo brasileño, también conocido como líder de la pedagogía crítica, que está muy seguido de las obras del socialismo y del comunismo. Su obra destacada es La pedagogía de los oprimidos, basado fundamentalmente en el marxismo. Él marca su trabajo las posiciones de una sociedad injusta, el cual él determina que existen dos grandes grupos, los opresores y los oprimidos. Él, su aportación a través de esta obra es que incita que la educación se le permita a los oprimidos recuperar su sentido de humanidad y por ende recuperar sus condiciones o mejorar su estatus en la que viven. Podemos notar otra vez la influencia del marxismo dentro de la obra de Freire, la cual se nota claramente con Freinet, con Blonsky y Makarenko, y que indica que la educación debe servir más como una herramienta para generar un balance social, más que para poder generar disturbios o un desorden social. Más que contribuir en técnicas de cómo enseñar, con Freire podemos ver una filosofía de pensamiento que dictamina que la educación debe de servir para el mejoramiento social, específicamente, y más para poder generar, vuelvo a repetir, un balance entre, entre las personas que tienen accesibilidad al conocimiento y aquellos que no la tienen. Es decir, que la educación debe de ser libre y general, tanto para personas de clase alta como de clase media o de clase baja, sin importar credo, raza, religión o grupo social, todos deben de recibir derecho a la educación y por ende todos dentro de la obra de Freire podemos también concluir o notar que la resolución de muchos problemas económicos y sociales se puede ir directamente con la educación. Y al tener una educación balanceada y poder equilibrar a todos los educandos, podremos por consiguiente llegar a tener una sociedad balanceada en donde todos vivirán sin excesos y sin escasos. Es decir, vamos a tener una sociedad neutra en donde todos podrán tener los mismos derechos y las mismas igualdades, que es muy característico de las corrientes del socialismo.
Y bien, eso es todo en esta presentación. Em, espero pues principalmente comentarios, sugerencias. En caso de ver algún error o algún dato que no haya quedado claro en cuanto a esta temática, pues espero con gusto observaciones y comentarios y también críticas para poder hacer correcciones inmediatas ante esta presentación. Y pues por el momento agradezco mucho la atención de los oyentes y pues les deseo a todos un excelente día. Hasta luego.